Volvemos a la Fiscalía, donde se investiga la muerte de Diego Armando Maradona, y hoy hay testimonios importantes, entre ellos el de Monona, la cocinera. Allí está Dolores Cardoner. Sí, Gabriela, una jornada agitada. Uno de los testimonios es la ampliación de la declaración de la cocinera, que ha pasado tanto tiempo con Maradona, con todo su entorno íntimo, también con su cuerpo médico, por estar presente no solo en el lugar y en el momento en que Diego murió, sino también en los meses previos, cuando Diego Armando Maradona vivía en un country de la localidad de Bransen. Además del testimonio de la cocinera Monona, se va a sumar el testimonio de una psicopedagoga que atiende a Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona, y quien estaba presente en los encuentros que tenía el futbolista con su hijito. También ella va a dar testimonio, información de primera mano para ver cómo lo veía Maradona, cómo estaba Diego, sobre todo en los últimos momentos, y cómo era tratado por el entorno, si era bien tratado, qué tipo de contención tenía. Y un tercer testimonio, que es el del acompañante terapéutico de Maradona, cuando Maradona era director técnico de Gimnasia Esgrima de La Plata. Ese va a ser el último testimonio que se espera para el día de hoy. Claro, ahora, Dolores, pero va a ser en particular no solo una jornada agitada hoy, sino toda esta semana por las nuevas imputaciones que hay en la causa. Claro, de los tres que nombraste cobra relevancia tal vez el testimonio de la cocinera de Monona. Se ha transformado un poco en la testigo clave para la justicia, porque era no solo una persona que estaba casi en todo momento, sino que tenía muy buena onda con Maradona, cosa que no pasaba de repente con las enfermeras, con aquel que se acercara del entorno médico, no era tan receptivo. Pero con ella sí, Diego tenía un trato distinto, y por ahí puede aportar cosas que realmente son muy interesantes. Sí, el testimonio de ella va a sumar por distintas aristas. Una de las aristas, ella también puede dar información de primera mano respecto de quién estaba a cargo de la salud de Maradona. Ustedes saben que la estrategia tanto de la psiquiatra como de Leopoldo Luque, del médico de Leopoldo Luque, es decir que ellos integraban el equipo de médico de Maradona, pero no eran la cabeza de ese equipo. Mientras para la Fiscalía, incluso para la querella que representa a los familiares directos de Maradona, ellos sí eran las dos personas principales que tomaban decisiones respecto de la salud médica de Diego Maradona. Y no solo van a tener entonces los chats y todas las comunicaciones que ya han sido analizadas. A esto se le suma el testimonio de Monona, quien al tener tan al detalle el manejo que se vivía en la casa ya desde hacía meses en Tigre y también en Bransen, va a poder dar una clara idea de eso, del manejo de la casa, además de cómo eran los controles que se les hacían a Maradona, ¿no? Y en esto tiene que ver las dos nuevas imputaciones de los dos enfermeros que se suman en las últimas horas. Lola, en uno de los audios del médico Luque, ¿no? Audios de comunicaciones telefónicas, se escucha que, bueno, que él dice: si no fuera por Monona, yo no me entero de nada, hablando de situaciones irregulares que pasaban. Seguramente la Fiscalía también va a ir hacia ese punto, ¿no? ¿A quién le reportaba Monona lo que pasaba dentro de la casa? Eso va a ser clave también para saber quién, en cierta forma, estaba a cargo de ese equipo. Claro, es muy importante lo que vos decís, Gabriela, porque si él dice: yo dependo de Monona para que a mí me den información de lo que pasa en la casa, entonces ¿qué? ¿Sos un médico más que colabora? ¿O sos un médico clave para articular al resto del equipo médico? Mira, la Fiscalía va a querer constatar también el testimonio de Verónica Ojeda, o sea, compararlo, porque Verónica Ojeda dio una testimonial muy fuerte con respecto a cómo se vivían los últimos días de Diego Armando Maradona. Acá me están enviando justamente el extracto y ella dice, entre otras cosas, que desde que Diego salió de la clínica y fue a San Andrés, las condiciones de vida eran deplorables. Claro, lejos de la internación domiciliaria que se había sugerido, ¿no? Dicen que era lo ideal. Sí, entre otras cosas dice que estaba desatendido, que el living estaba muy alejado de la habitación donde se encontraba Diego, y que desde ahí era imposible saber si necesitaba algo, entre otras cosas. Claro, bueno, ahí en la imagen la veíamos que ella estuvo
estaba Monona también, y como ella llevaba a Dieguito Fernando, Sí. tomó contacto un poco con ese movimiento que evidentemente tenía muchas falencias, muy lejos de lo que se había hablado cuando le dieron el alta. Iba hacia una internación domiciliaria que iba a tener todo lo que necesitaba un paciente de riesgo como Maradona. No tenía nada. No, Mira, bastaba con ver las imágenes, ¿no? Del lugar donde él estaba, de escuchar las declaraciones de personas que tuvieron acceso, ¿no? Y decir, si uno veía ese lugar, Sí, realmente... Dolores. Sí, y uno recuerda también lo que decía el propio Luque cuando él declaraba que a Diego le estaban por dar la externación de la Clínica Olivos. Decía qué tipo de tratamiento, qué seguimiento se le iba a dar a Maradona una vez que fuera trasladado a esa casa de un barrio privado en el partido de Tigre. No fue nada de lo que se esperaba ni de lo que Luque adelantaba. Y acá voy a lo que decía Alexis, ¿no? Que declara Verónica Ojede y que va a seguir sumando al respecto. No se le daba el cuidado que necesitaba, ni desde lo médico, ni desde la infraestructura y del lugar donde estaba directamente. Pasaba Maradona gran parte del día, y ella lo contrasta con el tipo de internación domiciliaria y el tipo de asistencia que tenía Maradona cuando ellos eran pareja y estaban juntos, y ponía un ejemplo clave que era esa ambulancia permanente que tenían en la puerta de la quinta en el partido de Ezeiza. Claro, mínimamente una ambulancia permanente era lo que con mucho sentido común se podía haber determinado. Ya ni te digo siendo médico o experto, con una ambulancia permanente, obviamente Diego podía pagar mucho más que una ambulancia permanente, ¿no? Pero bueno, como mínimo eso ya cambiaba un poco el panorama. Gracias, Dolores, volvemos en un ratito, va a ser una jornada muy importante en la causa.